Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Amor, respeto y quizás admiración debería ser nuestro sentimiento más certero frente al jaguar. Hablar de jaguares para mí es un propósito de vida. Soy Carlos Castaño Uribe, un antropólogo, arqueólogo, ambientalista y expedicionario que ha dedicado buena parte de su vida a la conservación del patrimonio natural y cultural de mi país, Colombia. Caminando va, es un amigo pecoso y sigiloso. Esta serie, conjuntamente con nuestra productora y administradora Liliana y con nuestra productora en comunicaciones Lucía, nos llevará por la senda más seductora posible para que incursionemos con múltiples invitados excepcionales, expertos y también amantes de este gran felino americano en ese mundo mágico, sagrado, integrador y desgarrador que envuelve la vida en este territorio. El jaguar en nuestra región neotropical es todo un empeño. Acompáñenos. Yo seré su guía y conductor en esta serie. Nuevamente en un fascinante encuentro con el poder del jaguar. Hoy hablaremos del jaguar y el simbolismo sagrado y étnico con dos invitadas fantásticas y muy experimentadas en esta materia, acompañándonos desde diferentes y singulares perspectivas que están muy correlacionadas, como lo veremos. Antes de presentarlas, quiero recordarles que nuestro podcast avanza en la comprensión de todas y cada una de las singularidades de esta excepcional especie biológica que se entronizó también en nuestro territorio como una figura emblemática desde la perspectiva cultural y espiritual. Desde tiempos pretéritos de nuestro pasado remoto en América Neotropical y sigue haciéndolo en muchos pueblos y en muchas comunidades ancestrales y las más tradicionales de nuestro vasto territorio biodiverso, culturalmente hablando también. Mi nombre es Carlos Castaño Uribe y junto con mis colegas Liliana Jauregui y Lucía Guaita estaremos presentándoles hoy este importante encuentro, abriendo paso al papel destacado del jaguar en la cosmogonía simbólica y en el papel destacado de los símbolos, el arte chamánico, el simbolismo del jaguar que se ha destacado sustantivamente en la cosmovisión de estos pueblos indígenas de América y a través de estos símbolos, de estos significados, quizás podremos ver cómo este animal se señoreaba de saberes y de fuerza de un universo sagrado, de un universo simbólico, social y cultural que escapa enteramente y de formas muy reiteradas a veces al control del hombre actual, pero que además está revestido de tantos significados espirituales, religiosos, políticos, terrenales, sociales y culturales que este programa no alcanza a abarcar en toda su complejidad por más que queramos. No obstante, revisaremos cómo el significado y el símbolo son dos aspectos trascendentes de esta alegoría permanente que nos demuestra su carácter especial y muchas veces su carácter sagrado. Tenemos dos invitadas maravillosas y conocedoras del tema, como ya lo mencioné, cada una de ellas de aproximaciones especializadas que se complementan y nos advierten la excepcionalidad de sus intereses y sus aproximaciones en su vida académica, profesional y, por qué no decirlo también, en esta forma de entender sus vidas. Ana María Llamanzares es una antropóloga y epistemóloga argentina connotada que se especializó en el análisis de lenguajes simbólicos y la evolución de la conciencia. Realizó una licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires
y un posgrado en metodología de la investigación científica en la Universidad de Belgrano, dejando así su huella como investigadora reiterada, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y otras instituciones muy importantes de ese medio. Ana María Llamanzares viene impartiendo su conocimiento también como profesora en el doctorado de Ciencias Médicas del Instituto Universitario del Hospital Italiano Buenos Aires, pero su experiencia docente se extiende también a muchos otros campos, por ejemplo, la revista Sofía y la Fundación Colombia, donde lideró de forma apreciable la aproximación a la formación en el pensamiento holístico y las técnicas dialógicas. Ha impartido clases y talleres en diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, desde universidades argentinas como las de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, 3 de Febrero, El Salvador y Palermo, hasta instituciones en el extranjero como las universidades de Cambridge en Inglaterra, la Autónoma de Barcelona en España, la Autónoma de Occidente en Colombia y el Instituto de Estudios Integrales de California en los Estados Unidos. Quisiera destacar finalmente, dentro de esta vertiginosa experiencia académica y científica, sus innumerables contribuciones literarias, donde se encuentran libros como El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena, que fue publicado, si mal no estoy, en el 2004 y nuevamente reimpreso recientemente en el 2011. Del reloj a la flor de loto, crisis contemporánea y cambio de paradigmas del 2011. Diálogos de convergencia espiritual, la sabiduría de los ermitaños del 2022 y más recientemente símbolos de lo sagrado, el poder visionario de las imágenes chamánicas, editado recientemente en el 2022. De otra parte, tenemos también a Bárbara Arishi, que es una investigadora y docente postdoctoral de la Universidad de Vertige en Ámsterdam, con una sólida trayectoria en antropología y periodismo, especialmente enfocada en la región amazónica y los Países Bajos. Se ha especializado progresivamente además en diversidad de género sexual, temas ambientales y de pueblos indígenas, y actualmente trabaja como investigadora y profesora en la misma universidad donde se graduó y en la Amsterdam University College, además de ser una docente invitada por Amnistía Internacional. Su investigación se centra en la gestión de residuos urbanos, en la economía circular en los Países Bajos, pero ante todo quiero destacar ese trabajo muy destacado y maravilloso que Bárbara ha venido haciendo con algunas comunidades indígenas, entre otros los machís o machets, que son sus vecinos, una serie de comunidades indígenas del Valle del Yavarí en el Amazonas brasilero. Bárbara cuenta también con un legado de proyectos editoriales entre los que se destacan temas sobre sexualidad, interseccionalidad de la diversidad indígena, publicados por Springer, y ha explorado la cosmogonía, la cosmología del jaguar en las comunidades machís, abordando mitos, prácticas chamánicas y relacionamiento de estos diseños simbólicos con la identidad cultural de estos pueblos. Además, ha abordado temas sensibles como los asesinatos de los periodistas en Brasil y ha contribuido como periodista en medios como Amazonía Real, ofreciendo su perspectiva amplia sobre la región amazónica y los enormes desafíos que tiene esta región. Su trabajo con los matiz ha sido enfocado en publicaciones muy destacadas donde la han rotulado como National Geographic, donde
ha profundizado en historias sobre el chamanismo, la muerte de algunos chamanes por diferentes razones e incluso la atención médica en comunidades indígenas amazónicas. Así pues, sin más preámbulos, quiero empezar por darles la oportunidad a ellas de saludar rápidamente a nuestros queridos oyentes del podcast en todo el mundo, gracias a esta magia universal de la herramienta poderosa y a la tecnología que nos permite hoy estar conectados desde cualquier confín de este planeta, y podernos conectar en este caso con los jaguares. Preguntarles a ellas cuáles fueron esos momentos, ese instante específico en sus vidas donde esta figura emblemática aparece por primera vez, y deleitarnos con todo el relato de lo que escucharemos el día de hoy. Así que, Ana María, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a todo tu equipo por esta invitación y un honor estar junto con Bárbara hoy compartiendo esta conversación y, bueno, honrando a nuestro amigo Inumen, el jaguar, y todos sus parientes, porque en realidad, bueno, voy a introducir diciendo que mi propio animal de poder ha sido y sigue siendo el puma, además de otros. Yo, además de antropóloga, soy practicante de chamanismo o neochamanismo, podríamos decir, y ese fue el primer animal de poder que apareció en mis viajes con tambor. Así que nunca se ha retirado, de modo que es mi gran acompañante, guía, espíritu protector. Y de esa forma, hace muchos años, fue que se estableció entre nosotros un vínculo muy profundo. Paralelamente, por mi trabajo de investigación, que rondó siempre sobre el tema del arte rupestre y un cambio de área de Patagonia Argentina al noroeste argentino en el año 90, me fue llevando hacia el arte de la cultura de la guada, de la cual voy a hablar luego, y allí me reencuentro con el jaguar, en este caso el jaguareté, el moteado, desde el punto de vista ya de la investigación y de una cultura anterior al contacto con lo hispánico. Un arte absolutamente deslumbrante desde lo que es el arte arqueológico, una cultura donde evidentemente muchos recursos económicos y simbólicos estuvieron puestos al servicio de transmitir el significado profundo y central que para las culturas andinas de Sudamérica este personaje, el jaguar, sobre todo de entre la familia de los grandes felinos, tuvo tanto desde la antigüedad como hasta la actualidad, podríamos decir, ¿no? Así que, bueno, muy honrada de estar aquí. Saludo a todos y a todos los oyentes. A ver cómo vamos desplegando este tema en la tarde de hoy. Estupendo, Ana María, mil gracias. Bárbara. Muchas gracias. Es un gusto escuchar a Ana María, aprender con ella. Eh, yo no me acuerdo así exactamente el punto donde el jaguar llegó en mi vida, pero cuando los Matís llegaron, en ese entonces en el Valle do Javari era el año 2003 y yo fui invitada de un periodista para que fuera su traductora. Y cuando llego al Javari, súper entusiasmada, porque yo vivía en Manaus, pero nunca había estado en la alta floresta de esa región, que es donde están las tres fronteras de los países que llegaron después de los indígenas, que son Colombia, Perú y Brasil. Y en la tierra indígena Valle do Javari conocí a los matíes, que tienen el rostro tatuado así en líneas, caravanas así hechas de concha, de un caramujo, como se dice en portugués, de una concha de la Amazonía, de un univalve. Y la belleza y el poder de su
rostro con el tatuaje y su manera de mirar, que es una forma bien, hoy día yo sé, de cazador, que están así con una mirada que al mismo tiempo está trabajando junto con la audición, porque están muy concentrados los cazadores en prestar atención al sonido y la mirada bien penetrante de los matices. Ese encuentro cambió mi vida y desde ahí yo fui a estudiar con ellos, fui adoptada, tengo hoy día familia indígena también, además de mi familia biológica, y con ellos conocí al poder del jaguar. Y ellos allá conviven muy cercanos a los jaguares, incluso hay casos de ataque de jaguar a, a, a las personas que están solas en Rosado, por ejemplo, niños normalmente, porque el jaguar también tiene miedo del pueblo cazador, pero ellos sí tienen mucho más respeto al jaguar y entonces aprendí con ellos. Y una vez viajando por los ríos de ahí, por el Ituí, miramos a un jaguar, creo que era una mujer jaguar, pero nadie supo decir si era una hembra o un macho. Y ahí entonces miramos a ese jaguar y yo me acuerdo de tener un miedo de que ella fuera a nadar hacia donde estábamos nosotros en la canoa. Y ellos decían, no, ella no va a venir a nosotros. Pero yo me quedé con esa idea de que el jaguar cuando llega, para todo, todo para. Bellísimo, qué lindos relatos de ambas. Yo creo que estamos muy sintonizados y creo que tenemos aquí el espíritu jaguar acompañándonos. Continuando un poco con el desarrollo de nuestro programa, contarles que a Ana María la conocí en el 2006 durante el Congreso Internacional de Americanistas de Sevilla. Si no estoy mal, era la versión 51, 52 de este magno evento que estaba dedicado, entre otras cosas, a los pueblos y culturas de las Américas, atendiendo el tema de diálogos entre la globalidad y la localidad. Y allí, en medio de un simposio muy especial, que tuvimos oportunidad de estar presentes, a, acompañando el llamado de una entrañable amiga que es María del Carmen Valdeverde, que en paz descanse, una enorme mujer, una especialista maravillosa sobre estudios mayas, entre otras muchas cosas, fue que pudimos empezar a compartir a través de estos espacios con la cultura felina y con la jaguaridad en un comienzo. Con Ana María hemos compartido el interés por muchos temas relacionados con el arte. Ella me ha enseñado y me ha explicado muchas cosas durante todos estos años. He disfrutado sus libros y sobre todo soy un agradecido por todas sus interpretaciones que han sido un referente para entender el simbolismo del jaguar en el arte precolombino y entre otras muchas cosas poder aproximarme, como lo he venido haciendo, al caso que ella claramente ha venido trabajando desde muchos años atrás con el sitio o la región más bien emblemática de la Guada, que es un aspecto que ella conoce a profundidad. En ese sentido, Anita, ¿cómo te aproximarías en tus investigaciones a la iconografía visionaria de la cultura de la Guada y cómo eh, a la vez podrías explicar esa relación que existe entre el animismo y la simbiosis entre hombre y jaguar, eh, especialmente desde la perspectiva de los grupos precolombinos como la Guada? Bueno, creo que de todas maneras hay un tema eje, que es el chamanismo, un tema que conecta estos dos aspectos que vos señalabas, ¿no? La transformación, la sacralidad y la omnipresencia. Yo creo que, bueno, volviendo un poco a la experiencia personal, que a mí me gusta siempre entretejer lo conceptual, digamos, lo teórico, si queremos ponerle ese nombre, con lo personal.
Una de las cosas que a mí me atrajo poderosamente cuando yo estudiaba el arte de los cazadores-recolectores de la Patagonia, igual me llamaba mucho la atención el arte de la aguada del noroeste argentino y de, sobre todo, el mundo andino, era la omnipresencia del tema felino, la cantidad de representaciones multifacéticas, las diversísimas formas en que el tema jaguar estaba presente tanto en la cerámica como en la metalurgia, como en el arte rupestre, que fue finalmente el tema de investigación en la cultura de la aguada. Entonces, la verdad, la sensación era, bueno, acá hay algo poderoso. El arte mismo yo creo que transmite esto que Bárbara comentaba como experiencia luminosa, casi diría yo, es decir, lo luminoso es lo que transmite la presencia de lo sagrado en presencia del jaguar. El arte de la aguada nos transmite eso, nos transmite la fortaleza, la presencia indeclinable, inevitable, ¿no? De esa fuerza que no es solo telúrica. Yo creo que el jaguar, bueno, ya después podríamos entrar un poco más en el simbolismo. El jaguar es un símbolo eje de la cosmovisión de los pueblos andinos, de los cuales la cultura de la aguada formó parte y aparece desde sus orígenes. En el sitio de Chavín de Huántar, por ejemplo, en el norte de Perú, un templo súper impresionante que está como en una región que podríamos decir de cotono, de transición entre la montaña y la selva. El jaguar aparece desde tiempos muy antiguos, asociado a su vez con las plantas psicoactivas que se utilizaban para entrar en trance. Por ejemplo, en esos seres que están relacionados con el cactus San Pedro, ¿no? Y lo que trae para mí el jaguar, además, es algo que ya los investigadores, los pioneros de la investigación de la arqueología o de las culturas andinas antiguas, ya habían observado, que es esta interrelación profunda entre la montaña y la selva, las culturas de la selva y las culturas de la montaña, que posteriormente la arqueología y la antropología es como que las fue dividiendo por esas concepciones, ¿no? Que fragmentan, pero sin embargo se ven como cosas separadas, pero sin embargo el jaguar siempre nos trae la unión, lo híbrido, la mezcla cultural, la interrelación profunda que hubo desde la antigüedad entre los pueblos de la floresta y los pueblos de los valles y de los Andes. Porque claramente el jaguar es una especie originaria de la selva y sin embargo aparece en múltiples manifestaciones en las culturas de las altas montañas y con un protagonismo tan fuerte que evidentemente deberíamos considerar que es casi como el representante del concepto de divinidad o de fuerza sagrada por excelencia. Y para eso quisiera leerles, una frase de Julio Tello. Julio Tello fue uno de los pioneros de la arqueología andina, ¿no? Cuando él decía, el respeto por este gran felino, el temor a su constante asedio y su reconocida superioridad sobre otros animales, unido a los atributos misteriosos y sobrenaturales con los que la fantasía lo engalana, engendró en la mente de los hombres de la foresta la creencia en el dios jaguar, o mejor dicho, en un animal con poderes sobrenaturales. Y creo que esto que Tello dice ya a comienzos del siglo XX reporta ese lugar tan central en el simbolismo y en la cosmovisión de los Andes. El jaguar está relacionado con otro concepto fundamental que se relaciona, vos mencionabas el animismo, esta concepción
que está en la base de todas las culturas chamánicas, que es la idea de que todo está animado, todo está imbuido de ánima, de alma, de vida, de soplo vital, ¿verdad? De no solo los seres humanos, sino básicamente toda la naturaleza. Detrás de cada animal, de cada planta, de cada árbol, de cada montaña, hay fuerzas que operan y que se pueden entrar en relación. Y el chamanismo es justamente la manera en que estas culturas entran en contacto espiritual o energético, diríamos hoy también, con todas las demás fuerzas de la naturaleza. De modo que allí está súper presente esta idea de el felino como máximo poder energético, que a su vez, bueno, tiene que ver con la cadena trófica, digamos, de que es el animal que es capaz de someter, digamos, matar y comer a todo el resto de los otros seres que habitan sus entornos, salvo el humano, ¿no? Que también es capaz de cazar, por eso también Bárbara mencionaba que el jaguar también le tiene miedo al hombre, porque sabe que lo puede someter o cazar. De hecho, una de las representaciones interesantes y curiosas del arte de la aguada son los jaguares o los felinos atados como por una soga, algo al cuello, que los tiene como apresados. Qué demostración máxima de poder, digamos, de los seres humanos, representar al jaguar, que es el máximo poder, pero sometidos a una cuerda, atados por una cuerda, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el tema del jaguar en realidad está íntimamente ligado a otro tema muy importante, que es el tema del poder. ¿Dónde reside el poder? ¿Mm? Y vamos a volver sobre estos temas y cómo el jaguar representa aspectos tan centrales de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, tanto de la antigüedad remota como de la actualidad. Gracias, maravilloso esta aproximación que nos haces, Anita. Y eso me da pie un poquito también a que nos vayamos al mundo post-hispánico, al mundo contemporáneo de los pueblos indígenas, especialmente amazónicos, que como ya lo hemos referido acá, hacen parte del interés y la especialidad de Bárbara en este momento, que además, como ya nos lo dijo, es una realidad cargada de magia y de trascendencia por la figura felina también en la gran mayoría de estos pueblos autóctonos de esta macrocuenca biodiversa y pluricultural, donde pues está el jaguar de una forma muy ampliamente representada. Pocos investigadores en el mundo han tenido la oportunidad de trabajar con los grupos de la familia lingüística Pano. Bárbara es una de esas privilegiadas que por demás de admirable mujer, con esa sonrisa y ese espíritu maravilloso que nos alienta, nos ayuda a entender este conocimiento de estos grupos gracias a sus propias vivencias. Yo quisiera preguntarle a Bárbara, ¿quiénes son realmente estas comunidades que ya hemos referido y que muchos llaman, equivocadamente o no, pueblos jaguar, y que salieron muy recientemente, digamos, al conocimiento de la sociedad mayoritaria en las últimas décadas porque se consideraban un grupo aislado y no contactado hasta hace muy poco tiempo? Entonces, un poco, Bárbara, ¿cómo es que, como estabas empezando a explicárnoslo hace un momento, estos indígenas se decoran el cuerpo y el rostro con estos elementos que de alguna manera revisten una parte fundamental de la identidad simbólica y cultural? Eh, ¿Y cómo ha sido tu trabajo con ellos en estos años? Los matiz son, como
como explicó Carlos, son un grupo indígena considerado de reciente contacto. Ellos son de la familia lingüística Pano. Realmente no son muchas personas que hicieron sus trabajos, pero ahora viene, creo, ojalá, una nueva generación de pesquisadoras y pesquisadores que sigan el trabajo nuestro con nosotras y nosotros allá. Eh, los Matís hicieron contacto con el gobierno brasileño en 1976-78. Y después ellos ayudaron también a hacer contacto con otro grupo que se llama Corubo, con quien yo ahora voy a estar en una semana o dos. Y ellos también son de la familia lingüística Pano, y los Corubo recién entraron en contacto en 1996, y el último grupo, la última parcela de su grupo, en el año 2019. Y entonces son pueblos que todavía están en una relación con la sociedad no indígena en periodo inicial. Los Matís, la generación joven, ya estudió, habla portugués, pero es segunda lengua, porque ellos primero aprenden a hablar con su familia en Matís. En la época del contacto ellos casi fueron diezmados, que se dice en español. Casi murieron todos y desaparecieron, y eso les causó un trauma muy grande, obviamente. Ellos fueron de un grupo de cerca de 300 personas, llegaron casi a solo 50, 80, producto de enfermedades y que ellos no tenían en sus cuerpos como capacidad de reaccionar, no tenían cómo reaccionar en contra de una gripe, por ejemplo. Y entonces casi diezmados, hicieron los primeros 5 años de su contacto una tragedia, así. Y después ellos lograron mejorar y crecer un poco. Y ellos dicen siempre que tienen mucho miedo de desaparecer, tienen ese trauma, que es parte de muchos pueblos indígenas, de la historia indígena trágica de la América del Sur. Muchos pueblos pasaron lo que los Matís pasaron. Es que los Matís fue muy bien observado porque fue reciente. Eso pasó en la época de la conquista, de la invasión europea de América del Sur. Murieron muchos y mucha gente. Y entonces, por eso hablaba también Ana María de esa relación de no compactar nuestras áreas de conocimiento, porque mucho de la antropología que se conoce se debe también al trabajo de la gente vecina de la arqueología. El amor al jaguar que tienen los andinos también es el amor y el miedo y el reconocimiento del poder del jaguar. Los pueblos amazónicos, si se puede hablar así en un genérico, los pueblos amazónicos son muy variados y tienen sus diferencias. Los pueblos de lengua Pano tienen mucha atención a los animales que tienen dibujos. Y entonces, ¿cuáles son esos animales? Bueno, muchos animales tienen dibujo, pero especialmente la anaconda, sucuri en portugués, en lengua tupí, y el jaguar, que también es lengua tupí. Jaguaré es el jaguar verdadero en lengua tupí. Entonces, los pueblos indígenas del grupo lingüístico Pano tienen mucha atención, tienen una especie de obsesión al grafismo. Eso hablaron otros antropólogos panólogos. Esa idea de cómo los animales que tienen dibujo tienen un superpoder de mesmerize, en inglés se dice, de transformar, así, de hacerte deslumbrar, y ya te fuiste, porque ahí ya te cazaron, ya te picaron, ya te agarraron y te están apretando. Es como el bicho poderoso es el que tiene dibujo. Los Matís tienen eso registrado en su propio cuerpo, como yo hablaba al principio. Tienen tatuajes faciales que hacen cuando tienen entre 10 y 14 años de edad. Hombres y mujeres son tatuados en el rostro con líneas que son un lado impar y el otro es par. Después 2 líneas en la témpora, 2 líneas en la testada, en la frente, en el frente. Y tienen brazaletes donde hay un dibujo de jaguar hecho con un teselaje, y que puede ser el gran jaguar con las puntitas, los puntos, las rosetas, como dicen los biólogos, grandes,
o menores, con una especie de sutileza del tejido que baja y sube, un tejido en 3D. Los grupos Pano hacen ese tipo de teselaje muy sutil y los Matiz lo hacen bien pequeños en brazaletes que utilizan en sus pulsos y también en sus tornozelos. Y ahí ellos tienen como una especie de ventana de su poder del jaguar, que ellos usan esos brazaletes y ahí es una representación, un teselaje del pelo del jaguar, que puede ser el jaguar grande, la roseta de los biólogos grande, o pequeño del gato maracajá en portugués, de los felinos pero pequeño. Las mujeres lo utilizan algunos niños utilizan pero desde pequeños ellos utilizan, mientras no tienen el tatuaje, utilizan esos brazaletes y también algunos collares hechos con dientes de mono que ellos cazan. Y tienen creo que es un respeto, mejor dicho, por el jaguar, por ser ese ser que también caza como ellos. Pero creo que quieren ser como el jaguar y por eso tienen esa manera de traer algo del jaguar para su cuerpo. Ellos, cuando lo preguntas, ellos dicen no. No es que tengamos que buscar el poder del jaguar, pero yo preguntaba, ¿y por qué tenemos esos brazaletes? Y ellos decían, es así que nuestros ancestros se visten. Y esa idea de que el poder del ancestro, bueno, ese ancestro entonces era un jaguar, ¿no? Les preguntaba, no, 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 ellos se dicen también descendientes de un ancestro que así se parecía. Entonces son descendientes del jaguar. Y yo les preguntaba así bien directamente y pragmáticamente y ellas todas se reían y decían, no, es que sí, no nunca nos viste tan ornados, porque el día que nos ornemos con toda nuestra belleza, mataremos, estaremos tan poderosos que nadie nos va a poder mirar. Entonces, en su total esplendor nunca se dejan ver. Tal vez sean como los jaguares, sí. Nunca me enseñaron porque no me quieren matar. Eso está bien, ¿no? Por lo menos no me mataron hasta hoy, me tratan bien. Quería agregar algo que lo relacioné ahora que escuchando, Bárbara, tan interesante tu relato, el poder de la imagen, ¿no? Esto se ve en el arte antiguo, arqueológico, y vos lo estás como refrendando con la creencia de los animales fuertes, que los dibujos. Un fenómeno que vemos en el arte precolombino muy característico, que aparece en muchas de las culturas andinas, es lo que se llaman las metáforas o metonimias es decir, cuando se representa solo la mancha, la roseta, o solo la pisada, o los colmillos, que son elementos altamente significativos que solo a través de la representación de la parte se está dando cuenta del significado del todo, es decir, del animal completo o del poder de ese animal completo. De modo que portar en el cuerpo, ya sea a través de una pintura corporal o de un tatuaje o de un brazalete, en fin, de algún adorno, ornamento o simplemente una imagen que es como la réplica en miniatura de ese personaje, es casi como portar, apropiarse de el significado simbólico y el poder real, concreto de ese animal. Ahí vemos la trascendencia de la imagen, el poder de la imagen. Quería agregar esto porque se liga, se relaciona y hace un puente hermoso, maravilloso entre el pasado y el presente, ¿no? Gracias, maravilloso esta aproximación que nos haces, Anita. ¿Cómo es el concepto y el fenómeno de la dualidad del jaguar en lo sagrado y en todas las manifestaciones a través del arte? Bueno, habría que comenzar hablando un poco de que el concepto de la dualidad es casi como un principio metafísico para las culturas y las cosmovisiones originarias de tanto de Sudamérica, diría yo, como de el resto de América, Mesoamérica y Norteamérica, donde lo divino tiene
esa cualidad de reunir hacia su interior la potencialidad de desdoblarse para dar lugar, para generar la multiplicidad de las formas existentes. Y no solamente desdoblarse, cosa que vemos, por ejemplo, tanto en Mesoamérica con Ometeotl como principio generador y creativo, y en Sudamérica Viracocha como principio que da lugar a todos los planos del mundo y a todas las demás divinidades que surgen siempre en parejas. Todo lo que está equilibrado tiene que estar en parejas, femenino, masculino, diurno, nocturno, derecha, izquierda. De modo que esa idea de la dualidad como sinónimo de lo sagrado, hay una relación muy interesante que es lo sagrado es aquello que es dual, que puede desdoblarse, pero que tiene la posibilidad de volverse a unificar, así como lo hace la luz. Y esta es una de las conexiones para mí simbólicas más interesantes, precisamente porque allí encontramos muchos atributos de los elementos asociados con el culto al jaguar, que tiene que ver con el brillo de los metales, con las simetrías, como las formas que se organizan en base a un eje de simetría axial, es decir, que se desdoblan en dos mitades que se enfrentan, y todo lo que tiene que ver con el brillo como metáfora por excelencia de la luz que se puede también, fíjense, dispersar, refractar y volver a reunificar. Los colores, el cromatismo, la oposición de los colores complementarios, etc. Esta dualidad se concentra, o este sentido de lo sagrado asociado con la dualidad como principio metafísico, se expresa en el arte de múltiples maneras, y en el símbolo particularmente del jaguar, en su posibilidad de recorrer los tres mundos, el mundo de los mundos celestes, el inframundo y su lugar por excelencia que es el Caipacha, que es el mundo del medio, ¿no? El jaguar tiene esa cualidad de estar asociado con el recorrido solar, pero también tiene la posibilidad, y es sobre todo en Mesoamérica, quien puede ingresar al inframundo y atravesar esa muerte simbólica de la noche para emerger nuevamente por el horizonte diurno. Y esta posibilidad de relacionar lo solar, lo diurno, con lo que significa la fuerza vital de lo diurno, lo masculino, el Ichok, el Caipacha, y a su vez con la nocturnidad, con la muerte, con lo femenino, con el Ayauca, el Ucupacha, es decir, como símbolo de interrelación o de puente, de condensación de ese poder de lo celeste, lo humano y de lo inframundano, ¿no? Y yo lo relacionaría con una serie de atributos que aparecen mucho en el arte, como relacionados con el brillo del pelaje y sobre todo, otro elemento simbólico que también mencionó Bárbara, el brillo de los ojos del jaguar, ese brillo que es casi magnético, ¿no? Que tiene que ver con el poder de sostener la mirada. Después voy a traer un ejemplo, para no hablar ahora tanto, pero después voy a traer un ejemplo de iniciación chamánica a través del sostenimiento de la mirada entre el aspirante a iniciado, a chamán, a adulto, y el jaguar. De modo que allí, bueno, y otro fenómeno muy importante, o tributo muy importante del jaguar es el rugido asociado claramente con la lluvia y la fertilidad. Y esto lo vemos espléndidamente condensado en la arquitectura del templo de Chavín de Huántar, en donde fueron hasta capaces de desviar. Es un templo que está diseñado con múltiples pasadizos internos, precisamente para realizar los procesos de iniciación en el inframundo, pero
los constructores de este templo, y estoy hablando de 1300 antes de Cristo, desviaron el curso o lo hicieron con un desnivel suficiente entre dos cursos de agua que están atravesando a los costados de este templo para que el agua pasara y haciendo como un sonido que parecía el atronador rugido del jaguar. Y yo me imagino la experiencia iniciática que significa estar metido dentro de esos túneles, esos pasadizos, con esas estatuas como el Lanzón, llenas de esas imágenes tan fantásticas, sintiendo el tronar del agua que va atravesando y pasando por las distintas canaletas. Claramente esto es un ceremonial iniciático, un conocimiento tan profundo de lo que significa atravesar una situación de cuasi muerte, que es finalmente lo que la expertise de los chamanes, ¿no? Así que claramente, bueno, ahí hay un símbolo multidimensional, como decía nuestra amiga Carmen. Ella decía que el jaguar era un símbolo multidimensional porque realmente unía muchísimos campos semánticos, pero a su vez el jaguar es junto con las serpientes, y tienen ahí una asociación por los dibujos de su piel, son los dos animales chamánicos guías, los únicos dos que pueden atravesar los tres planos del mundo. Las serpientes también son capaces de subir al Janampacha y descender en forma de lluvia o de rayo o de arco iris. No así las aves, por ejemplo, que son privativas de los mundos de arriba y a lo sumo pueden bajar hasta el mundo del medio. Pero tal vez por una especie de, casi diría yo, de una interdicción evolutiva de no regresar al inframundo que es propio de los reptiles, las aves no pueden ingresar al inframundo, pero en cambio el jaguar y las serpientes sí que pueden atravesar los tres planos, si bien sus lugares de referencia son claramente el mundo del medio para los jaguares y el mundo inferior para las serpientes. Pero bueno, aquí vemos cómo el símbolo se va abriendo en un abanico de significados multidimensional, multifacético y maravilloso. Estupendo, Anita, la verdad, fascinante. Es sorprendente toda esta amplitud que puede mostrarse, además de la voz de ustedes. Es realmente sorprendente. Bueno, yo creería entonces que podemos pasar a la tercera pregunta, abordar cómo en nuestra región tropical y andina existen esta gran variedad de comunidades que hacen una asociación simbólica tan fuerte entre el chamanismo, el arte, la jaguaridad. Eh, y, y me atrevería a preguntarle a Bárbara un poco por qué no nos cuentas esa faceta de cómo empezó y cómo ha ido perfilándose para llegar a ser una líder, una persona muy importante de la comunicación, además de una gran apasionada por la conservación del territorio amazónico y estas comunidades indígenas. ¿Cómo logras y cómo has logrado unir todos estos esfuerzos a lo largo de estos años? Gracias, Carlos. Yo no me considero líder, así estoy más como para asistente de los líderes, digamos, y de las mujeres indígenas que están hoy día haciendo parte de las arenas políticas globales de poder. Yo tengo mucho orgullo de haber ayudado a nuestra actual ministra de los pueblos indígenas, que es un ministerio nuevo que tenemos en Brasil, creado por el presidente Lula en su nuevo tercer mandato como presidente de Brasil. Sonia la conocí en un acampamento Terra Libre, que son campamentos llamados Tierra Libre, organizados por el movimiento indígena, y fui su secretaria en el encuentro que hubo de Río más 20, cuando hacían ya 20 años de la cumbre de 1992. Entonces era en 2012 y yo trabajé con ella como secretaria
y siempre me pongo a disposición del movimiento indígena y estuve con ellos en muchas situaciones especiales de lucha política en eventos internacionales, así de Foro Social Mundial, de la Amazonía. Por ejemplo, cuando estaban en esa época los presidentes de América Latina todos reunidos, eran un grupo grande y los indígenas son la voz que defiende la floresta, los cursos de agua, los biomas que están arriesgados. Y entonces yo me siento feliz de estar en ese lado de la historia y no de los destruidores de la naturaleza. Y por eso creo que estamos también un poco protegidos por el poder del jaguar. Y a veces estoy en situaciones muy complicadas. Una vez yo fui picada por una culebra en la Amazonía, por un surucucú, y yo pensaba, ay, no puedo morir. Y yo no creo en Dios, pero en ese momento pedí a todas las fuerzas que me dejaran en ese mundo sin llevarme. Entonces tal vez Ana María ahí estábamos en algo del chamanismo y los matices creo que me ayudaron a mantener viva. Pero eh, entré en ese universo de trabajar con pueblos indígenas y me involucré en la lucha por defensa de la floresta. Pero los poderes que están destruyendo biomas en todo el mundo, pero también en la América Latina, son fuertes fuerzas, ¿no? De la minería, de las petroleras, de las, incluso ahora de ese cambio a ideas a energías limpias, que no son limpias, porque para hacer industria eólica, industria solar, el impacto en las áreas preservadas para sacar esa mineración, para sacar el aluminio, el metal y los chips y los metales raros y todo eso es un impacto terrible. Y creo que los indígenas están en ese lado del curso de la historia intentando ganar más corazones como los nuestros y de la gente querida que está escuchando ese podcast, que es decidir por una vida de bajo impacto y que tenemos todos que reducir nuestro consumo y salir de esa locura de consumir porque el planeta no aguanta y no va a dejar que nosotros nos quedemos. Nosotros vamos a partir si estamos en contra de la Pachamama, la Madre Tierra. Y entonces creo que eso los indígenas un poco me involucraron en su manera de sentir, pensar, y hoy día son las personas que yo intento ayudar, servir, asistir, porque sé que eso es parte de trabajar en un futuro posible también para mi hija, para mis amigas y mi gente y las generaciones futuras. Es un papo un poco, una charla un poco milenarista, ¿no? El mundo se va a terminar y yo no creo que se va a terminar, pero no dejemos que se empeore, ¿no? Y mientras hablaba la querida Ana María y yo la escuchaba sobre esa idea de que la noche está asociada a esa, ella dijo, muerte simbólica. Y yo pensé, Ana María, allá a la noche, ay, ahora quiero que vengas conmigo al Jabarí para que pasemos la noche en la Maloca y la gente matiz se va a poner a cantar, los hombres, casi siempre los hombres a la noche van a tomar a un beverage, a una bebida, que es un cipó, no es el ayahuasca, es de la familia, pero es otro, y ellos lo rascan y toman y cantan. ¿Y qué cantan? Canciones de jaguar. Y camun es la palabra para el jaguar. Y una vez yo me quedaba grabando las canciones y estaba tan cansada de todo el día buscar mandioca y cocinar y ayudar a las mujeres y los hombres. A la noche súper cansada, me sentaba a grabar los cantos lindos de jaguar y a veces me dormía y después escuchaba al día siguiente. Y una vez les pregunté, pero cantamos a las músicas de jaguar a la noche, ¿por qué? Y ella decía, para que el sol nazca, para que venga el sol. Y a veces yo contaba esa historia a mis maestros de antropología y Rafael Bastos Menezes, que es un musicólogo, un etnólogo que fue maestro de mucha gente acá en Brasil, y él me dijo, wow, qué lindo, pero qué miedo. ¿Te imaginas a la noche siempre cantar con miedo que no nazca el sol? Y ahora me quedé pensando que por eso eran músicas del jaguar, entonces, ¿no? Aprendí con Ana María por qué. Para que venga el sol, el brillo del jaguar y el sol
Entonces atravesaban la noche así. No siempre, a veces íbamos a dormir temprano, pero muchas veces la noche era dedicada a ese canto casi ininterrupto. Cuando uno paraba, cantaba otro. Así. Y muchas veces yo leí sobre estados alterados de conciencia. Ahora voy a provocar a Ana María para aprender más también, y con Carlos, que los estados alterados de conciencia a veces no son necesarios si uno está listo para trascender sin tomar la poción, o ¿no? Sin comer el hongo, sin tomar el té de San Pedro, sin tomar el ayahuasca. Cuando uno está listo en la canción, en la concentración, va al otro patamar del cosmos, para usar un término de los panólogos. Y si esa idea de entrar en un centro ritual como Chavan de Huancar y otros que yo leí de Mesoamérica, que uno al entrar en un espacio así es ya un viaje, porque la arquitectura te lleva a ese estado alterado de conciencia. Pero tú sabes, Bárbara, que toda esa concepción que acabas de relatar sucede exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta con los Kogi y con los Ica, cuyos grandes sacerdotes se especializan en su último momento de vida, sus últimos años, en un aislamiento frente al resto de sus comunidades. Se van a las partes más altas únicamente para la ritualidad de llamar al sol desde la madrugada todos los días. Y es un ritual con máscaras felinas, es un ritual con canciones secretas y sagradas que solo entienden ellos, llamando al jaguar y al sol. Es increíble esta afinidad que hay por todas partes. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. No, que me salgo de la vaina, como quien dice, porque es tantas asociaciones. Bueno, porque uno de los elementos rituales maravillosos de Chavín de Huántar que aparecieron son los grandes caracoles, las trompetas hechas con caracoles, que a su vez están totalmente tatuadas, no, grabadas. Hay muchas de ellas que están conservadas intactas en el Museo de Sitio de Chavín de Huántar. Y según parece, el ritual comenzaba, y yo me imagino y me sitúo en ese, por el hecho en ese contexto ritual, y en lo que decía Bárbara, de la experiencia de ampliación de conciencia o de pasaje a otro plano de realidad desde la conciencia, es un fenómeno sinestésico, donde son muchos las vías sensoriales que se activan. Y no solamente el tomar una poción, una planta sagrada, sino fundamentalmente el sonido a través de los cantos, a través de, por ejemplo, el sonido de instrumentos de viento, como los caracoles, los pututos famosos. Pareciera que se ponían en la plaza externa, eran varios sacerdotes, todos tocando las trompetas estas, llamando, convocando. Así que nada, imaginémonos lo que significa, ya te estás ahí, ¿no? Transportando, ¿verdad? Total, total. Así que, bueno, sí, y después recordaba el caso de los Ayánica en Perú, de los Shipibo, que también tienen toda esta forma de medicina tan impresionante, donde un sueño se transforma en una imagen, a su vez esa imagen evoca un canto, el canto después se vuelve a transformar en imagen, lo pintan sobre el cuerpo del paciente. En fin, hay como todo un circuito en donde la energía va, al igual que en las visiones, va transfigurándose, y de una materia a otra, de materia sonora a materia pictórica, podríamos decir, a voz, al cuerpo, ¿no? A los aromas que siempre acompañan, por supuesto, ¿no? Las imágenes, los dibujos, en fin, como todo un fenómeno multisensorial también. Con toda clase de sensaciones, por supuesto. Y eso me da pie
Anita, para la última preguntita que yo te haría es, ¿hay algún tipo de anécdota o de relato que conozcas que haya sucedido y que pueda relatarnos esa relación figurativa y emblemática del jaguar y su simbolismo, significado, eh, en esta esencia, en esa trascendencia, amén de todo lo que nos has relatado, para finalizar este programa? Bueno, sí, estaba pensando en algo que me despertó la primera anécdota que contó Bárbara de cuando ella iba en la canoa y se encontró con la felina, la onza, porque sabes que el jaguarete, su nombre científico es Pantera onza, así que la onza viene de ahí, de ese nombre. Claro. Y cómo ese sostener la mirada es como un juego de tensión, ¿no? En donde, a ver, ¿quién va a ser más poderoso? ¿Quién es el primero que huye o quién es el primero que deja de mirarse? Hay un juego de equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Bueno, es esa maravillosa anécdota que nos contaste, Bárbara. Quiero compartirles un testimonio de un líder de la comunidad Wichi, que son indígenas actuales de nuestro territorio del nordeste de la Argentina, de la provincia de Formosa. Esto es un testimonio de un líder llamado Morocho Patrocinio, que recolectó mi compañero, que ya no está con nosotros, por lo menos en este plano, y lo transcribió en su último libro, y dice así: cuando nos mirábamos a los ojos, era como un fuego. Ahí nomás los dos sabíamos quién iba a triunfar. Pero el tigre, que así le dicen tradicionalmente al jaguar té, pero el tigre no estaba por echarse para atrás. El hombre por ahí escapaba, pero el tigre siempre peleaba. Y ahora que ya no hay más tigre, ¿cómo es que van a ser nuestros hijos para saber si es que son hombres? Qué maravilla. Esto relata describe, digamos, la situación de la iniciación masculina, de cómo un joven se transforma en adulto en estas comunidades. Es llevado al monte, dejado solo, para que tenga un encuentro visual con un jaguar. Y de esa manera, sosteniendo la mirada, digamos, evitando la tentación de salir corriendo, es decir, de sucumbir a su propio miedo o terror, diríamos, de ser comido por el jaguar, y atravesar ese umbral, es que el joven se transforma en adulto y posteriormente el adulto se transformará en chamán. De modo que fíjense que cómo en este relato se junta también el drama de estar viviendo en territorios que están no solamente avasallados en su vegetación, sino también, por supuesto, en su fauna, que la reflexión que se hace este hombre, y esto es un relato, no tengo exacto, pero debe tener unos 10, 20 años a lo sumo, es cómo van a saber nuestros jóvenes si son hombres ahora que ya no tenemos más jaguares, porque los jaguares se han diezmado, ¿no? Claro. Qué central es la presencia de, por ejemplo, este animal, el jaguar, como agente iniciático, chamán de la chamanidad, de la adultez, como iniciador en los ritos de pasaje. Qué desestructurante de toda la vida social y de estas comunidades. Claro. Qué importancia también la posibilidad de preservar, de recuperar, de reintegrar a estos animales en sus hábitats naturales, ¿no? Así es. Gracias, Anita, por ese relato y esa experiencia maravillosa, al lado de tu compañero, que conocí también entrañablemente, una persona extremadamente importante y cálida. Por último, Bárbara, se nos agotó el tiempo, pero quisiéramos escuchar el último relato
que más te llame la atención para relatar, como en el caso de Anita, algo que te haya marcado y te haya significado? Una relación así para mí fuerte es parte de la literatura en Brasil, que es Guimarães Rosa, uno de los escritores más así, interesantes de la literatura en Brasil. Él escribió un libro que iba a dejar de recomendación a la gente, se llama Meu Tio Jaguareté, mi tío Jaguareté. Y es un relato así de un escritor que supo escuchar a las historias populares y transformarla en material escrito, porque esas historias geniales así que uno escucha en la aldea indígena allá, es lo que hace también la antropología, registrar, ¿no? Recontar esas historias que escuchamos y vivimos y sobrevivimos, pero Guimarães Rosa es así, la recomendación que yo tendría, y ahí me separé en un pequeño trecho así, es esa cuestión que relacionando un poco con Ana María de la mirada del Jaguareté, voy a leer a ustedes un trocito, una escena de Guimarães Rosa. Voy a hacerlo una traducción así en el momento, porque está escrito en portugués, yo no lo preparé la traducción, pero él empieza así: la primera vez que yo vi, no maté, fue María María, después salta. De madrugada yo dormía y ella vino. Ella me acordó y estaba oliéndome. Vi aquellos ojos bonitos, ojo amarillo, con las pintitas negras, bubullando bom, bollando así, como bueno. ¿De dónde venía esa luz? ¿De dónde esa luz? Entonces yo me hice como si estuviera muerta. Yo no podía hacer nada, no podía. Ella me olió oleando, pata suspendida. Y yo pensé que estaba buscando a mi cuello, no me movía. Ella llegaba y se fregaba y me miraba. Mucho tiempo, ella tampoco hacía mucho. Después puso la grande mano arriba de mi pecho con mucha firmeza y yo pensé, uy, ahora estoy muerta, porque ella ya vio que mi corazón pulsa. Pero no, ella solo ponía así de lieve, sin presionar mucho, con una mano, afofaba con la otra de sososa. Sososa no hay traducción al español, que me venga un traductor. Y entonces yo solo me di cuenta, ella me quería acordar. Entonces me quedé sabiendo, onza, que era onza, que ella me quería. Abrí los ojos y la miré. Y hablé bajito: María, María, carece de cazar juicio. Hace falta tener juicio, María, María. Y entonces ella hablaba conmigo. Hablaba jaguán, ñen, jaguán, ñen. Y No, así, bellísimo, no vamos a dar spoiler, pero Guimarães Rosa es el mejor. Mis historias de Jaguar bellísimo. son, son un aprendiz, y un día llegamos a escribir más, pero creo que así como estar ahí, ir a la Amazonía, era lo que yo recomendaría, a que la gente busque historias de Jaguar, busque canciones de Jaguar, busque conocer rituales, participar de encuentros, participar de la lucha política de preservación de la naturaleza. Y creo que esa es mejor que las personas busquen sus propias historias, y eso se hace escuchando, buscando el saber popular, que muchas veces es tan despreciado también por las academias, por las escuelas formales de educación, y tanta cosa se puede aprender escuchando a la gente que vive en lugares donde están los jaguares, que la gente está aprendiendo derecho de ellos. Y con eso termino. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ha sido un verdadero placer para todos el poder eh, haber tenido la oportunidad, y es un privilegio, sin lugar a dudas, de tenerlas a ustedes dos y compartir con nuestro público que está siguiendo estos relatos con gran interés eh, todo este enorme aprendizaje. Los estaremos esperando en nuestros próximos capítulos, que resultarán igualmente motivadores e ilustrativos, esperamos.
sobre ese trasfondo amplio de lo que significa el poder del jaguar. Creemos que atendiendo este podcast, que no busca otra cosa sino ayudar a la conservación de esta especie maravillosa y el entendimiento de lo que significa la trascendentalidad de nuestra propia identidad, podremos seguir dando pasos firmes con Liliana, Lucía y quien les habla, con nuestros invitados muy especiales, deseándoles lo mejor hasta nuestra próxima cita. Ahí va el jaguar, por entre el monte va, caminando, caminando va.